Omaira, el micrófono. Sí, muchas gracias. Buenos días para todos y todas. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada, en este nuevo panel escenario de participación del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. Hoy en una presentación de nuestra Escuela de la Participación con un foro muy importante, un foro de gran envergadura con invitados internacionales y nacionales que estamos absolutamente seguros va a continuar fortaleciendo este ejercicio de formación para la participación incidente, para cualificar la participación de nuestros ciudadanos. Pues agradecemos también a quienes se van conectando a esta hora a este Facebook del IDEPAC. Los invitamos para que estén muy atentos. Hoy tenemos en nuestro grupo de seguidores, por supuesto, a nuestros estudiantes que son el alma fundamental de la Escuela de Participación. Tenemos funcionarios del IDEPAC, de la Alcaldía Mayor de Bogotá y, por supuesto, la ciudadanía que se quiera sumar a este ejercicio de cualificación para la participación incidente. Y sin más preámbulos, permítanme, les presento a nuestros invitados internacionales que nos acompañarán en esta jornada. Bienvenidos al panel internacional sesión inaugural Escuela de Participación. Sandra Mazzoni de Argentina, ganadora en 2013 del premio Comunicare en reconocimiento a la trayectoria iberoamericana, destacada en investigación en comunicación, directora de la maestría en comunicación estratégica y la especialización en comunicación ambiental de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Desde España, Tomás Rodríguez Villasante, doctor en Sociología, escritor y colaborador del periódico Diagonal, miembro de la Fundación CREASBI y Red CIMAS, asimismo del Grupo CLASCO, de Metodologías y Procesos Participativos, profesor emérito en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Carlos Brandao de Brasil, doctor en Ciencias Sociales, maestro, antropólogo y escritor, referente obligado de la educación popular y la investigación acción participativa en América Latina. Junto a Pablo Freire y otros educadores fundó el Centro de Estudios de Educación y Sociedad CEDES. Fue amigo de Orlando Fals Borda y realizó por primera vez la traducción de sus documentos al portugués. Modera el panel Óscar Sánchez, ex secretario de Educación de Bogotá y experto en formación para la participación. Hace la instalación Alexander Reina Otero, politólogo, maestro en estudios políticos, experto en la formulación y seguimiento y evaluación de políticas públicas con énfasis en derechos humanos, participación ciudadana y derechos electorales. Actualmente es el director del IDEPAC. Bienvenidos. Muy bien, nutrido, cualificado nuestro panel de la jornada de hoy en esta sesión inaugural de nuestra Escuela de la Participación del IDEPAC, titulado Educación, Acción para la Participación. Y como ya se los anticipamos, el director del IDEPAC nos acompaña. Director, muchas gracias y por supuesto le cedo la palabra para la instalación de este foro internacional. Hola Omaira, muy buenos días. Gracias por todo tu apoyo. A Julie, que es nuestra traductora de señas, gracias por estar acá, por apoyarnos, porque nos permite comunicarnos con la población que siempre está presente en estos eventos. Darle un saludo muy especial a nuestros panelistas, a Sandra Mazzoni, a Carlos Rodríguez, a Tomás Rodríguez, a Óscar Sánchez. Gracias por estar acá. Su aporte es muy importante, es vital para lo que queremos hacer de la Escuela de Formación en este gobierno, en donde la participación ciudadana es vertebral, es central para el ejercicio de gobierno abierto que queremos desarrollar. Decirles a todos los asistentes a este seminario, primero ofrecerles excusas a nuestros estudiantes que estaban convocados presencialmente al evento de la mañana. La alcaldesa nos pidió, por razones de fuerza mayor, no pudo asistir, así que preferimos aplazarlo
y brindarles en otro momento el lugar adecuado para que ella pueda compartirnos sus reflexiones como experta, pero también como doctora en ciencia política sobre no solo los temas de participación, sino sobre el acontecer político nacional, que creo es vital en esta apuesta formativa que nosotros desarrollamos. Yo solamente quiero dar algunos pincelazos sobre por qué hacer este seminario y por qué la pregunta que tenemos hoy de reencantar la educación y la acción a través de procesos de formación. Todos se preguntarán por qué nos importa tanto la escuela de formación, ¿sí? ¿Y de dónde surge la escuela de formación? Siempre hemos tenido una especie de trayectoria en donde la formación ciudadana en los gobiernos es vista como la cenicienta del paseo, como si no tuviera mucha importancia en un ejercicio de gestión pública gubernamental. Pues para nosotros la formación ciudadana tiene que ver, digamos, con el meandro del asunto, por decirlo, porque la participación tiene que ver con, obviamente, esa disputa de intereses en donde cada ciudadano se involucra y ciudadana se involucra para poderlos conseguir, para poderlos obtener, para conseguir de una u otra forma, de manera, si se quiere, y es la apuesta democrática, que los otros acojan esos intereses y de esa manera se consensúe cuál es el bienestar colectivo. Eso quiere decir que la formación ciudadana tiene que ver con proyectos éticos y hoy sí que tenemos esa discusión en nuestra ciudad. De una u otra manera, participar representa tener claro cuáles son el proyecto ético que me anima a mí a involucrarme en los asuntos públicos. Y la escuela de formación o los procesos formativos tienen que ver con eso. Tiene que ver con que la ciudadanía o el ciudadano o la ciudadana pueda reflexionar, comprender de una u otra manera a qué proyecto ético le apuesta. Y en nuestra ciudad, en Bogotá, que acabamos de pasar unos hechos dolorosísimos por el asesinato de las personas que la alcaldesa nos indicó en el evento de duelo que hicimos el domingo y de reconocimiento de perdón ante ellos, creo que lo que tenemos que aprender entre todos es, bueno, ¿a qué apostamos nosotros? ¿Cuál es ese proyecto ético que nos anima? ¿Un proyecto autoritario, un proyecto democrático, un proyecto pluralista? ¿Cuál es? Y para eso son los procesos de formación. Pero los procesos de formación también tienen que ver con capacidad y no se puede participar si las organizaciones sociales, populares, comunitarias, no adquieren y no aprenden, no acogen herramientas para que su acción sea mucho más eficiente, mucho más eficaz. Así que, de una u otra forma, nuestra escuela de formación tiene ese propósito. La formación en la participación tiene que ver con que nosotros podamos facilitar las herramientas necesarias para que el ciudadano y la ciudadana, pero también para que las organizaciones sociales, comunitarias y populares puedan hacer mucho más fácil ese proceso comprensivo, puedan tener cada vez más destrezas para poder develar en el mundo de lo público esos discursos que pintados de colores se presentan como discursos democráticos, pero contrario a ellos pueden ser discursos contrarios a la propia democracia como proyecto ético y político. Pero también para que puedan hacer mucho más incidente la participación ciudadana. Y digo estos dos elementos porque esos dos elementos son los que están al centro del proyecto de escuela, no solo que este gobierno quiere, sino el anhelo que ha tenido la ciudadanía bogotana con anterioridad cuando se pensó en tener una escuela de formación ciudadana en el distrito capital. Una escuela ciudadana que está reglamentada, por decirlo así, o tiene unos elementos centrales que están inscritos en el decreto 448 de 2007 y en nuestro acuerdo 02 institucional en donde se establece la creación de la gerencia de la escuela. Así que la escuela de formación que hoy, digamos, queríamos presentar y que muy seguramente tendremos la posibilidad de ampliar y de señalar cuáles son esos servicios, pero también esas apuestas educativas que tenemos, cuáles son nuestros ciclos formativos, tiene, por decirlo así, ya hablaba de dos elementos o dos propósitos. Facilitar que la ciudadanía comprenda de manera crítica, reflexiva, autónoma, libre, cuáles son los devenires y los aconteceres sociales y políticos a los que se enfrenta. Segundo, que pueda tener cada vez más destrezas para que sus intereses sean oídos y escuchados en los escenarios gubernamentales, pero también en la disputa pública por construir esos consensos sociales.
tiene otra apuesta y es la investigación. No se puede hacer, digamos, desde la educación popular, la formación siempre será un proceso de auscultamiento de cuáles son esas perspectivas de los diferentes actores que se acercan al proceso formativo, cuál es ese saber que tenemos que apropiar también para en un ejercicio dialéctico poderlo, digamos, enriquecer. También tiene la escuela como proceso investigativo el ejercicio de sistematizar ese aprendizaje construido desde el punto de vista de las metodologías, desde el punto de vista de las apuestas pedagógicas, de los aprendizajes que vamos teniendo, para que pueda ser replicado y pueda ser enriquecido también desde las organizaciones sociales y comunitarias, pero también desde las demás entidades del Distrito Capital. Porque otra de las apuestas de este proyecto de escuela es la articulación. Nosotros tenemos el deseo de que la escuela sea la escuela de toda la ciudad, no la escuela del IDEPAC, sino la escuela del Distrito Capital. Y por eso hemos invitado a que de otras secretarías del distrito se articulen con nosotros para que en conjunto podamos tener un impacto y un alcance mayor en el proceso formativo. Lo hemos dicho en varios espacios. La escuela de formación en el gobierno anterior alcanzó 46,000 personas formadas. Hemos ido creciendo en el tiempo, hay que decirlo. Pero nosotros queremos llegar a 100,000 personas y llegar a una apuesta mucho más grande en el ámbito distrital y regional. Porque hoy el ámbito territorial va a ser fundamental en este nuevo contrato social y ambiental. Ya no pensamos solo como bogotanos, sino pensamos como habitantes de una región y pensamos y queremos que los ciudadanos bogotanos y de esta región se piensen como integrantes de una globalidad. Un mundo global que cada vez nos pone desafíos en el mundo, en el tema ambiental, en los temas de libertades, en los temas, digamos, de generación de inclusión social de sectores que históricamente han sido excluidos. Así que hoy los dejo en manos de un panel de lujo que, como vieron en la presentación, tienen todo el saber y el conocimiento, pero también tienen la capacidad de ese diálogo y esa posibilidad de compartir con ustedes los aprendizajes desde la humildad de lo que se reconoce en el trabajo comunitario y de la humildad de lo que representa también haber construido experiencias pedagógicas formativas en diferentes comunidades sin sentirse por encima de ellas, sino articuladas a los procesos en los que han estado vinculados. Así que les agradezco mucho por estar acá y espero, Mayra, que este seminario, que va a ser uno de muchos que iremos a realizar en este cuatrenio, lo disfruten las personas que están conectadas y que nos están viendo, y sobre todo que sirva como material, digamos, de reflexión y de deliberación en cada una de las organizaciones y de las ciudadanías y en las casas de quienes nos ven en esta transmisión. Así que buen día para todos y espero que todo salga como lo hemos planeado. Antes de irme, agradecerle a Adriana Mejía, que es nuestra gerente de la escuela, que ha hecho un esfuerzo gigante con su equipo para que todo esto salga bien y para que nuestra escuela sea hoy ese proyecto que está, digamos, de lujo y para mostrar a toda la ciudadanía. Director, muchísimas gracias por su participación y por esta instalación. Por supuesto, vamos a invitar a que incluyamos en pantalla a nuestro moderador, el señor Oscar Sánchez, director de Educapaz, asesor de la UNESCO para la Alcaldía Mayor de Bogotá y exsecretario de Educación del Distrito Capital. Oscar, muchísimas gracias también por acompañarnos, por haber aceptado ser moderador de este proceso, este foro internacional donde estamos absolutamente seguros quienes nos acompañan a esta hora. Más de 200 personas tenemos en sala en este momento, esperando por supuesto el debate y el proceso de argumentación para el tema que nos compete en la jornada de hoy, educación, acción para la participación. Oscar, ahora sí, le cedo la palabra como moderador para que desarrolle este panel con nuestros invitados internacionales. Gracias, Omaira. Muchas gracias, Alexander, Adriana, Angie, todas las personas del IDEPAC. Esta escuela de participación es un activo fundamental realmente para esta ciudad y en este momento en el que acabamos de vivir la situación que vivimos, una ciudad convertida en un campo de batalla, uno se pregunta qué tipo de participación necesitamos, cómo hacemos para que el conflicto social, la necesidad de poder ciudadano que tiene una ciudad como Bogotá, se exprese por vías pacíficas y democráticas. Y eso pasa, por supuesto, por cómo formamos el liderazgo para ese poder ciudadano y para ese conflicto social y esas reivindicaciones legítimas de la ciudadanía que en todo caso necesitamos que se expresen dentro de los canales de la paz. Estamos construyendo paz en este país y esta ciudad
quiere ser el modelo de construcción de paz, pero acabamos de vivir una semana de intensa violencia. Luego un evento de perdón maravilloso el día de ayer, donde también se expresa esa voluntad de reconciliación de esta ciudad. Entonces, es un momento muy importante y yo estoy convencido de que todos, Alexander, en el instituto, en la administración, pero sobre todo todos los ciudadanos y ciudadanas que están siguiendo este panel maravilloso el día de hoy, se están haciendo la pregunta, ¿cómo contribuimos a construir paz desde la participación? Para mí es un honor enorme estar con Sandra, con Carlos y con Tomás. De verdad que al mirar cómo se organizó este evento, uno siente que hay mucha inspiración y tenemos solamente 55 minutos, 54 ya, para escuchar a este panel de lujo. Esperemos que posteriormente tengamos la oportunidad de verlos en Bogotá y tocarlos y sentirlos cuando nos vuelva a ser posible encontrarnos físicamente. Bueno, tenemos varios asuntos para conversar. Yo pensaba, leyendo un poco las preguntas sugeridas por el instituto y el perfil de nuestros participantes, qué habría en común para preguntar, y creo que el tema más común para preguntar es qué tipo de experiencia, qué tipo de vivencia reflexiva necesita una persona que se está formando para la participación, que se quiere, como dice el título de este panel, reencantar con la formación en la acción para la participación. ¿Qué experiencia? Entonces creo que les voy a proponer en algún momento ahorita que dediquemos un rato a mirar eso desde la comunicación dialógica, desde la comunicación entre iguales, Sandra, desde la democracia cotidiana, Tomás, desde la pedagogía crítica, Carlos, cómo se construyen esas experiencias transformadoras de los seres humanos allí. Pero antes de esa pregunta y de otras después, a ver si hablamos un poquito también de estos tiempos de pandemia, etcétera. Quisiéramos hacerles una pregunta muy breve y es, ¿ustedes por qué están involucrados y involucradas en este mundo de la participación, del empoderamiento, de la pedagogía democrática? ¿Qué experiencias personales les han llevado allí? ¿Quién quiere comenzar a contarnos esa vivencia personal? Yo quiero ser el último. Bueno, ¿y quién quiere ser el primero o la primera? Sandra, ¿puedes comenzar y nos cuentas un poco de tu vida? Quiero ser la primera porque por una cuestión de género, durante 30 años siempre era la primera porque era la única mujer en muchos paneles. Entonces ahora, como forma de protesta y de visibilización de eso, trato de no ser la primera. Así que adelante, Tomás. No sé si se me oye. Sí, te ando escuchamos. Aquí ya, porque hemos tenido algunos problemas. Saludos a todas y a todos y gracias a la Alcaldía de Bogotá y a ustedes por la atención. Saludos también a Sandra y a Carlos, que son buenos amigos y que compartimos bastantes historias participativas en América Latina. No sé, me he perdido justo en el momento de la pregunta. No sé por dónde debo empezar exactamente. Había una pregunta previa desde dónde. Era una pregunta sobre ti, desde dónde hablas, cuál es la razón por la que estos temas te han interesado en la vida. Ya, bueno, así como ya tengo canas y estoy jubilado, puedo decir que la primera participación fuerte fue contra la dictadura del general Franco en España, cuando era más joven. Y bueno, de ahí conseguimos medio bien salir. Todavía tenemos un monarca corrupto y algunas otras cosas que limitar, pero de momento parece que tenemos un gobierno bastante avanzadito en estos momentos, que nunca se sabe. Bueno, durante los años 80 y 90 básicamente me incorporé al movimiento ecologista, a un movimiento muy de base, muy de pueblos rurales y de apoyo a lo que se hace en los barrios de las grandes ciudades, con huertos urbanos, con otra forma de alimentación y de vida. Y finalmente hemos estado muy vinculados en España al movimiento de los indignados del 15M, pero también muy en contacto
contacto con otros movimientos, por ejemplo, el de Chile, ¿no?, que ahora están en la lucha por una nueva constitución, a pesar del parón de la pandemia, o en Ecuador con movimientos por la agroecología, por la economía social y solidaria, etcétera, ¿no? Y la última cosa en la que hemos estado en los últimos años ha sido en el apoyo crítico a las municipalidades. Ustedes saben que tuvimos y tenemos todavía una alcaldía en Barcelona muy avanzada, tuvimos en Madrid también y en 6 o 7 municipios grandes de España un proceso municipalista en el que, bueno, sigo creyendo mucho, desde ahí hablo y desde las experiencias con presupuestos participativos, planes comunitarios de barrios, etcétera. Bueno, en Colombia también hicimos cosas, sobre todo en Medellín y en Bogotá, pero eso luego si hay ocasión lo retomamos. Ahora, yo. Maravilloso. Bueno, No sé si... ahora entonces sí, gracias. ¿Alguna Tomás. otra cosa? Bueno, ahora seguimos conversando porque con tan amplia ¿Quién sigue? experiencia, mejor la llevamos a la aplicación. Me parece que no Sí, se oye. gracias, Tomás. Bueno, sigo yo, si les parece Hola. bien. Por favor, Sandra. Ok, mi interés por estos temas también lleva muchísimo tiempo, unos 30 años de trabajo en distintos países, sobre todo de Latinoamérica, y se inicia en los proyectos de desarrollo rural. Entonces, recién busqué una presentación, que siempre me gusta usar imágenes, porque las imágenes son como un atajo, ¿verdad?, a muchas cosas. Y entonces les voy a poner 3 pantallas o 4, algunas pantallitas que se las voy a compartir ahora, sobre esa época. Resulta que el comienzo de mi interés por estos temas, entonces, es en proyectos de educación rural, de comunicación y desarrollo, en Argentina, en donde en el primer proyecto importante del cual les quiero hablar es un proyecto del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, que en Argentina estaba asentado en el INTA, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y yo era una jovencita, graduada recientemente, con cabello negro, ahí si me encuentran en la fotografía. También esta fotografía suelo usarla para cuestiones de defensa de género, contando que, bueno, miren ustedes cuántas mujeres hay en la fotografía. Eran todos los coordinadores de trabajo de este proyecto del cual les quiero hablar. Entonces, había una sola mujer, ¿verdad? Sandra, sí. Quiero confirmar que se esté viendo lo que estás proyectando. Perfecto. ¿Tú lo ves? Nuestros técnicos, ahora sí. ¿Sí lo ven? Ahora sí. Sí, señora. Ok. Entonces, nada, lo que les contaba era que en ese proyecto yo hice todo lo que había aprendido en la universidad, que era hacer llegar a los productores agropecuarios en este caso, ¿no es cierto?, a los que hacían la agricultura, en este proyecto que era un proyecto de erosión de suelos, un proyecto de un problema en ese momento muy grave en mi país, porque era la consecuencia de la agriculturización, de la motorización de la agricultura en Argentina. Y entonces yo hice ahí muchas cosas como programas radiales y series de un montón de formatos, la mayor cantidad de formatos posibles, para hacer llegar, para lograr supuestamente comunicar de esa manera con los productores. Y a 1 año o 2 de usar este tipo de comunicación que era pura transferencia, ¿verdad? Bueno, tuve la fuerte convicción de que ese camino no nos llevaba más que a el fracaso. Y empecé a intentar
otras modalidades. ¿Por qué hacer cursos, hacer incluso talleres para un país completo, ¿no es cierto? Eran 70, 60.000 productores con los que había que trabajar. Era una estrategia totalmente imposible de lograr buenos resultados. Y entonces comenzamos a reflexionar en torno a la necesidad de cambiar esas formas de comunicar, porque no era cuestión de ajustar el código, no era cuestión de mejorar la distribución de los mensajes, no era cuestión de ir por el lado de los datos, de la información. Y en pantalla estoy poniendo ahí una imagen de lo que en ese momento parecía ser una maquinaria de labranza vertical que lo que hacía supuestamente era evitar la erosión de suelos, porque no daba vuelta al pan de tierra y supuestamente no lo pulverizaba tanto como un arado que sí pulverizaba la tierra. Pero claro, los productores agropecuarios, acostumbrados a que el buen productor, era el que estaba en su tractor de sol a sol, pasaban estas herramientas de labranza supuestamente conservacionista tantas veces por los lotes que terminaban logrando un efecto de pulverización de la tierra tan fuerte como, o peor, que el del arado tradicional. Entonces, ahí aprendí que era necesario cambiar entonces la manera de lograr conectar con los productores. Y empecé a ensayar muchas otras modalidades diferentes, como demostraciones, pero también como registros de comunicación crítica, ¿no es cierto?, que fueron incorporando en procesos cada vez más integrales en los que la comunicación se fue abriendo en otras dimensiones distintas de las tradicionales. Y tuve la fortuna de que en ese instituto, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, enviaron como evaluador de este primer proyecto destacado en mi vida como comunicadora que luego trabajó en metodologías participativas, a Juan Díaz Bordenave para evaluar el proyecto. Y Juan Bordenave hizo una evaluación del proyecto del cual estoy hablando, que era el proyecto PAC, en la que dijo que era una innovación en América Latina en general y en la Argentina, por justamente la característica participativa y catalizadora de los esfuerzos cooperativos de distintos organismos públicos y privados. Allí empecé a innovar en las modalidades, pero en particular terminé especializándome en las metodologías. Y empecé a ver la importancia de un trabajo en otro registro, en un registro que fuera capaz de salirse de esta comunicación pensada solo como una transferencia, que lo único que hace es participar en una maquinaria de la infelicidad. Nuestras sociedades actualmente son sociedades que son, sociedades estructuradas en sus rutinas comunicacionales, en sus rutinas de vinculación, como de una manera muy pensada linealmente. Entonces yo creo que la lucha, el desafío, en aquel momento me di cuenta, pero a lo largo de todos estos años lo que hice fue seguir profundizando en cómo salirnos entonces de la comunicación en línea y abrazar a la comunicación desde lo vivo. Y ese es mi trabajo, abrirnos a la multidimensionalidad de lo comunicacional, entendiendo que solo desde una comunicación habitada voy a poder conectar con los demás.
Gracias. Ahora nos cuentas dentro de unos minutos más sobre eso, sobre esa comunicación multidimensional, sobre esa manera ética, teórica y metodológica de adelantar tu trabajo, si te parece. Me gustaría escuchar ahora un poco a Carlos desde qué historia personal se ha comprometido con los temas del empoderamiento, de la pedagogía crítica. Y luego también escuchamos, por supuesto, en concreto, qué recomendaciones para esta escuela teóricas, metodológicas y éticas. Muy bien. Buenas tardes otra vez. La alegría de una vez más estar entre ustedes, aunque virtualmente, y entre personas amigas, personas que espero que vengan a ser amigas, incluso presencialmente. Yo soy un antropólogo y el antropólogo es un enamorado del presente. Así que voy a empezar a contestar con el absoluto presente. ¿Qué estaba yo haciendo en esta mañana antes de que nos encontráramos? Estaba en un diálogo por escrito con un querido amigo colombiano y, a mi juicio, uno de los más clarividentes educadores populares, Marco Raúl Mejía. Estamos seguidos en comunicación. Y estaba a la vez ultimando un libro que estoy escribiendo desde hace el comienzo de la pandemia y que se llama Artesanos del Absurdo, dilemas del humano en las escaladas de alta montaña en el Himalaya. Vean ustedes los dos puntos aparentemente extremos de mi vida en esta mañana, en esta exacta mañana. Eso para decir que yo empecé a participar de lo que me trajo, por ejemplo, a estar aquí con ustedes en cosas muy sencillas, en grupos de Boy Scouts cuando era un niño en Río de Janeiro y después justo entre compañeros de excursiones por el campo, por la selva y escaladores de montaña. Yo fui incluso guía de escaladas de montañas. Un poco más tarde, cuando todavía escalaba montañas, ingresé en la universidad. Yo ingresé en la Juventud Universitaria Católica en un momento muy crucial, muy importante. Y luego en un movimiento político, la Acción Popular. Y atravesé toda la dictadura brasileña, de 1964 a 1982, vinculado a movimientos populares como el MST y a movimientos de la Iglesia que originó la teología de la liberación. Hace menos de 15 días se marchó de esta vida don Pedro Casaldáriga, el español, el catalán que vivió en la Amazonía brasileña. Yo trabajé con él, trabajé con Paulo Freire, trabajé con Orlando Falsborda y aprendí mucho con esta gente. Hace poco tiempo en Buenos Aires se publicó un libro mío, La Educación Popular de Ahora y de Ayer. Y yo solicité a los compañeros de allá que fuera un libro entre décadas, con artículos míos entre décadas. Y el libro salió con escritos de los años 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Es un libro que atraviesa 6 décadas de compromiso e envolvimiento con la educación popular, la investigación, acción participativa. Fui compañero de gentes con quien aprendí muchísimo. Hablaba de Pedro Casaldáriga, hablaría de Paulo Freire, con quien estuve en tantos lugares, tantas veces, y de Orlando Falsborda, ahí en Colombia, y luego en Brasil, en Argentina y en tantos lugares. Y como antropólogo, trabajo, aunque haya nacido en Copacabana, en Río de Janeiro, en la urbanidad, con el mundo campesino. Toda mi vida de investigador y militante es con el mundo campesino en Goiás, en Minas Gerais, en São Paulo, acá en Brasil, y con negros,
trabajo también con negros, con culturas negras. Y quiero agregar a esta gente porque también con ellos, también con ellas, con sus mujeres y hombres, enseguidísimas veces, desde los años 60, aprendí posiblemente lo que la sola universidad nunca me habría enseñado. Pues ahí está. Parece que tenemos alguna dificultad con nuestro moderador, con su señal. Entonces vamos a continuar mientras lo logramos conectar. Y Héctor, que nos está haciendo todo el seguimiento técnico, nos permite el ingreso, por supuesto, de nuestro moderador. Pues yo un poco desde afuera y escuchándolos de manera engolosinada un poco, visibilizando esas experiencias extraordinarias que desde la participación acción cada uno tiene en su país, en su trasegar. Uno pensaría, y observando algunas de las preguntas que están en el Facebook, ¿cuál es la estrategia para que la ciudadanía comprenda que la participación, para que sea incidente, que sea una decisión, para que sea transformadora en las políticas públicas, debe venir de un proceso de formación y evidentemente de información? ¿Cómo hacer que esa participación llegue a la ciudadanía, que la ciudadanía la ejecute y pueda incidir en las políticas públicas? Sandra. Sí, señora. Enseguida. Bueno, yo retomaría algunas de las cosas que dijo Alexander y quizás otras de las que dijo Oscar antes de dejarnos. Hola, algo pasó. Algo pasó, ahí volvió Oscar. Bueno, ahí volvió. Retomaría, ¿no es cierto?, respondiendo a la pregunta que se nos ha hecho entonces. Retomaría diciendo, por un lado, que si bien Oscar nos ha contado, ¿no es cierto?, que la alcaldesa ha hecho acciones inmediatas respecto de la protesta. Indudablemente la protesta es un indicador de malestar. Si es multitudinaria, es un indicador de malestar en el cual hay capas en las que se va acumulando ese malestar de la ciudadanía. Y como muy bien ha dicho la alcaldesa, ¿no? Esto es porque se han desconsiderado alteridades importantes de los habitantes de ese territorio, del territorio de la ciudad de Bogotá. Esto no ocurre solo en Bogotá, como decía Carlos, es un fenómeno mundial, porque nuestras democracias son democracias representativas, pero que en las organizaciones, en la mayoría de las instituciones incluso, están organizadas con rutinas que son rutinas lineales y que terminan aportando a una modalidad de vinculación, que eso es lo que me interesa y en lo que yo puedo aportar, ¿verdad? Una modalidad de vinculación que es de puro dominio, que es de puro punto de vista, que es entonces de pura imposición. Insisto con que esto no pasa en Bogotá, pasa en Argentina, pasa en mi universidad, pasa en la sociedad en general. Y por eso es que tenemos sociedades que son políticamente democráticas, pero verdaderamente a nivel de la ciudadanía son fascistas, aunque su forma política sea la de la democracia. Estoy hablando de que las crisis que vivimos cada vez con más frecuencia, cada vez más graves, la crisis del COVID, ¿no es cierto?, es parte de esta misma situación en la cual tenemos una muestra evidente de el agotamiento de estos
sistemas que tercamente igual seguimos manteniendo, ¿no? Entonces creo que la lucha hoy, nuestra lucha, y digo nuestra lucha como personas, como individuos interesados en la democracia, en la participación, es una lucha por el aprender a convivir en el buen vivir y no en el dominio, no en el punto de vista. Entonces aquí todos tenemos muchísimas cosas por hacer. Pero hablando de la Escuela de la Participación de Bogotá, creo que hay una tarea pendiente sumamente importante, que es que para lograr una convivencia de otro tipo con la ciudadanía, desde el Estado se tiene que comprender la diferencia entre la gestión y la comunicación. Porque cuando uno gestiona, lo que hace es, de alguna manera, administrar lo que ya está. Y lo puede hacer bien o mal, pero eso es otra discusión. Administrando lo que ya está, la solución de los problemas ya está definida. El desafío para poder convocar a una participación auténtica no es ese, porque ese, de alguna forma, sigue siendo un dominio cuando la solución ya está establecida de antemano. Yo creo que para el Estado, el desafío hoy es el de poder poner en marcha un pensamiento y una acción que no solo es crítica, sino que además es estratégica, en términos de que se ocupa de un cambio social que sea capaz de convocar a los actores en conversaciones situadas en torno a cualquier tema, el de la violencia, el del COVID o el que sea de interés o de necesidad para los actores involucrados en esa comunicación. Y eso es lo que yo puedo aportar. Mi especialidad es esa, la de el despliegue de estrategias comunicacionales entendidas en términos de cómo hacemos para salirnos de estos dispositivos perversos que tenemos tan instalados en todas las organizaciones, pero particularmente en el Estado, donde la participación es una participación preprogramada, en la cual, de alguna manera, a mí me gusta decir, es una participación de zanahoria, donde yo, tratando al otro como un burro, le pongo una zanahoria para que el otro venga y participe, y entonces le doy un certificado que el otro necesita, le doy un subsidio que el otro necesita, le doy. Y entonces mercantilizo desde la gestión, un componente que genera un vínculo con el otro que está limitado a dimensiones únicas. Lo que propongo metodológicamente es abrir la mirada para comprender que el otro es un habitante y por lo tanto me gusta decir, latiente, uno que tiene un corazoncito que le vibra de una manera o de otra y que entonces yo tengo como Estado la responsabilidad de poder convocar a ese otro desde lo que le late, desde aquello que a ese otro le importa, desde aquello que ese otro necesita. Y es mi responsabilidad el poder, el lograr esa convocatoria y que esa convocatoria sea exitosa. Y yo decía, retomo algunas cosas, por ejemplo, Alexander habló de los indicadores, muchos temas, ¿no?, que tenemos que cambiar la manera en que los hacemos. Y bueno, ahí puedo aportar en ese registro en el que necesitamos cambiar la forma en la que hacemos las cosas.
porque lo que tenemos que hacer es una convivencia que nos cuide en todos los ámbitos, no solo la policía, todos nos tenemos que cuidar, todos tenemos que recuperar esa dimensión de humanidad, ¿no es cierto? Porque ya estamos en un momento en el cual, por ejemplo, el tema del COVID lo pone en blanco y negro, ¿no? Lo que hagamos juntos es lo que va a derivar, en una situación o en otra, lo que hagamos juntos. Entonces, cambia todo, estamos en una época, en un momento histórico en el cual, bueno, estamos de nuevo con la posibilidad de volver a definir cómo resolvemos esta convivencia. Y mi aporte va ahí. Gracias, Sandra. Es muy apremiante el tiempo que tenemos para nuestro panel, solo tenemos 25 minutos más. Esta idea que has expresado de cómo tener voz genuina implica que quien participa pueda proponer los temas, pueda proponer agenda, pueda decir desde qué sentimiento genuino es que quiere tomar parte. Es muy distinto a sencillamente ser llamado a una cosa que ya está preestablecida y que la convocatoria tiene que ser mucho más genuina. Eso me parece muy valioso. Y les querría preguntar a Tomás y a Carlos, ya que esto es una escuela y es una escuela que forma a miles de ciudadanos que tienen liderazgo comunitario y que seguramente tiene un currículo muy grande y muchas cosas muy pensadas, ¿qué cosa no deberíamos olvidar? ¿Qué cosa debería el Instituto de Participación garantizar que sucede en la experiencia que vivan en esa escuela estas personas, estos miles de hombres y mujeres, jóvenes, adultos, con más o menos experiencia de liderazgo comunitario después de unos meses de formación en la acción? ¿Qué creen ustedes que sería ese irrenunciable para poder tener una experiencia valiosa y transformadora en esta escuela? Les voy a pedir que lo hagan en más o menos unos 8 minutos cada uno, o el tiempo que necesiten si es menor a ese, pero no mucho más. Empiezas tú, Tomás. ¿Qué te parece? Bueno, parece que tiene problemas Tomás, así que empiezo yo. A mí me encantó que la propuesta de ustedes tenía este nombre, reencantar la educación. No tanto repolitizar, sino que reencantar, recriar para la escuela, si me permiten, para, bueno, todos los campos. Sí. Tomás. Tomás. No se oye. Está parado. No sé si se me escucha. Porque ahora sí. Te escuchamos regular. Si te parece, ya Carlos comenzó un poco y luego retomamos contigo. Bueno, entonces... Adelante, Carlos. Entonces, una primera protesta. Yo soy del tiempo en que una noche de amor tardaba una noche o tardaba horas y ahora tarda minutos. Y de un tiempo en que una charla como esta, virtual o vivencial, tardaba una mañana y ahora me hablas en 8 minutos. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué pasaría con Paulo Freire si estuviera vivo? Orlando Paz Borda, otro tremendo hablador. Bueno, quiero contestar a ustedes con un pensamiento al revés, es decir, ¿qué amenazas vivimos hoy respecto al desencantar y despolitizar, en el buen sentido freiriano, la educación? Yo tengo aquí un libro muy interesante, se llama Diccionario del siglo XXI. Fue escrito en el siglo XX por un francés, Jacques Attali, un economista. Y es tremendo que cuando llega
a educación empieza diciendo, si los derechos del mercado se implantan en ella, la educación tendrá a convertirse en una industria del espectáculo, como otra cualquiera, sometida como las demás a las leyes de lucro. Dejará de ser el principal crisol en donde se diseña, se dibuja una identidad de persona, de clase o de nación. Y yo recibí no hace mucho tiempo una revista, una publicación de la Asociación de los Docentes de la Universidad de São Paulo. Yo soy de la Unicamp de Campinas, pero trabajé un tiempo allá y recibo hasta hoy esta publicación. Y tenía artículos de personas de la universidad de Holanda, de Australia, de Japón, de Inglaterra y de Brasil. Y el documento principal era un documento base de educadores de Holanda, y los otros eran comentarios. Y todos ellos, de Australia a Holanda, de Japón a Brasil, hablaban de lo mismo. La invasión empresarial productivista en el mundo universitario en todo el mundo. En otras palabras, cómo el mundo capitalista del comercio cada vez más se apropia de la universidad, incluso a través de tornar la productividad en términos industriales la idea fundamental o la propuesta fundamental o la finalidad de la vida universitaria, tanto en la enseñanza como en la extensión, como en la investigación. Y bien ustedes, Holanda, Japón, Inglaterra, Australia y Brasil. Tomás nos hablará de España. Vivimos un momento en que la invasión empresarial y no solo capitalista en términos polieconómicos amplios, sino que en la concretud de la vida cotidiana, de tal manera se apropia de la educación que justo el desencantar la educación, es decir, sacar de la educación todo lo que no produce lucro, no crea el emprendedor, no genera la persona competente, competitiva para el mercado y no el consciente cooperativo para la sociedad, es lo que tiende a predominar en la educación de nuestros tiempos. Nuestra lucha, por tanto, y esos documentos eran muy claros en eso, eran documentos contra esta colonización productivista, es no solo repolitizar en el sentido griego, Falsborda y Paulo Freire de la palabra, sino que reencantar la educación, es decir, crear una educación que a través del reencuentro entre personas, dialógicamente, a través del pensar filosófico, a través de la importancia del arte, de la poesía, crea en la universidad, en las escuelas, no solo más eficiencia, estamos hartos de eso, y con eficiencia estamos destruyendo el mundo, sino que conciencia, sino que construcción colectiva, amorosa, sensible. Sandra habló cosas bonitas de eso en la escuela. Yo estoy leyendo el que yo considero la Biblia de la pedagogía, un libro de un alemán, Werner Jäger, y se llama Paideia, la formación del hombre griego. Yo soy muy gregicista. Y Paideia recuerda en los primeros capítulos del libro que la primera educación griega fue la poesía, después la tragedia, y solo muchos siglos después la pedagogía, con los sofistas y con Sócrates. Necesitamos en buena medida volver a eso. Es interesante que eso que se ve como siendo la educación en una tribu indígena de la Amazonia brasileña o en una comunidad campesina en donde se enseña
con canto, con baile, con poesía, con productividad, con enseñanza agrícola y pastoril, todo mezclado, interconectado, es justo aquello que está desencantando nuestras escuelas en los días de ahora. Bueno. Maravilloso. Tomás, estaba pensando que como esto es tan terrible, digamos, tan eficientista esta idea de los 20 minutos y no sé qué, quizás lo que podemos hacer es abrir. Yo me siento avergonzado y lamento que no estemos aprovechando toda esta riqueza, pero siento que lo que ustedes han dicho es muy valioso y nuestro público lo está aprovechando mucho. Nos quedan solamente 15 minutos, entonces lo que les voy a proponer, y te escuchamos primero a ti, Tomás, por supuesto, es que libremente ustedes terminen en estos 15 minutos de conversar, incluso interrumpiéndose unos a otros si fuera el caso, sobre esto, sobre qué cosas esta escuela de formación para la participación tendría que tener en cuenta. Esta idea de seres más cooperativos, más conscientes, así sean un poco menos eficientes, esta idea de escuchar la agenda de las personas desde su palpitar, que nos decía Sandra, y no un montón de cosas preestablecidas o lo que ustedes consideren, para tratar de darle un consejo sabio, si se quiere, esa cosa tan pretenciosa, a esta escuela, y ya tendremos oportunidad de conversar mucho más a fondo sobre temas metodológicos, etcétera, en otras oportunidades, pero por favor, libremente aprovechemos el tiempo que nos queda, o esto será muy cortado si yo vuelvo a hablar o a hacer cualquier otra pregunta. Gracias. Tomás. No sé si se me escucha, quisiera que si se me escucha, voy a intentar decir seguido lo que la dificultad tecnológica no me lo permitía. Primera cosa, como ha dicho Carlos, en estos momentos en lo que estamos en América Latina es en una red de unas 100 o 100 y pico profesionales de las metodologías participativas, por cierto, muy en conexión con la red de educación popular de inspiración de Paulo Freire, y acabamos de tener un seminario de 3 meses para 140 profesionales de América Latina. Digamos, por actualizar un poco lo que en estos momentos estamos haciendo desde... a través del pensar filosófico, a través de la importancia del arte, de la poesía. Ya. Sí, y de las metodologías en las que estamos. Sí, en la universidad, en las escuelas, no solo más. Bueno, les indico que para mí hay algunas cosas importantes de la educación popular y de las metodologías participativas. La primera, en frase de Paulo Freire, tan querido por todas y todos. Sí, nadie enseña a nadie. Y con eficiencia estamos destruyendo el mundo. Todos construimos juntos lo que podemos educar. Entonces, a mí me parece que ahí, alguna de las preguntas que oí al principio, o entreoí, decía algo así: ¿qué puede hacer los educadores de la escuela de Bogotá para la gente? Bueno, pues a ir a escuchar, desde mi punto de vista, ir a escuchar a los grupos de los barrios, a los grupos de las comunidades. Oscar, ¿qué pasa? Están mezclando cosas que hablé antes. ¿Qué sucederá? Están saliendo juntas, no sé por qué. La tecnología que nos boicotea. Sí, hay una computadora que está, alguna computadora está prendida y está reproduciendo lo que antes dijo Carlos. Sí, están mezclando. Ahora se me oye o se sigue mezclando el sonido. Sí, hay que alguien Julia está casi loca, mira, no sabe qué traduce. Pidámosle a la persona que nos da soporte tecnológico que por favor interrumpa alguna grabación que estaba sonando. Yo creí que estabas comentando, Carlos, a Tomás, y no, era que estaba sonando una cosa por error. Como sueña brasileña, con canto. A ver, intento... Ya parece que ya. Gracias. Yo creo que puedes seguir, Tomás. Creo que ya no hay interferencia. Ay, no. A ver, yo creo que es muy importante
A ver, ¿se me sigue escuchando? Aquí se ha apagado un aparato. Te estamos escuchando Bueno, bien. pues sigo hablando, sigo hablando. Si hacen así con la mano, es que puedo seguir hablando. Sí, si vemos que la cosa se Bueno, interrumpe, yo paro, pero sigue por favor y termina por lo favor tu que idea. quería decir es que en todos los movimientos populares, en los barrios y en las comunidades, además de los líderes de las juntas comunales, hay otro nivel de gente que nosotros estimamos en un 25-30% de la población que no está organizada ni quiere participar. Solo se indigna en determinados momentos por cuestiones muy duras como las que les están pasando a ustedes ahora en Bogotá. Entonces, la comunicación no es solamente con los líderes y los dirigentes. Y los líderes y los dirigentes van a seguir siendo líderes y dirigentes en la medida en que escuchan ese clamor popular que puede estar en ese 25-30% de la población no organizada. Esto es muy importante porque creo que ahí la escuela tiene que empezar por hacer eso. Cuando nosotros hacemos estos cursos de Claxo, o en el caso que hemos hecho cursos en Barcelona, en Madrid, en Ecuador, en Chile, en Perú, etcétera, que le llamamos escuelas de ciudadanía, tenemos un sistema. Un sistema que, bueno, modestamente es el que a nosotros nos va bien, no sé si iría bien en Bogotá, ¿verdad? Que es una semana intensiva con grupos que quieren estar en la actividad a favor de el bien común, etcétera, ¿verdad? El buen vivir, o, en fin, la calidad de vida de su localidad, de su cooperativa, de lo que sea. Esa semana es para salir después, durante un mes o 2 meses, a la calle, a escuchar fuera de las organizaciones, a escuchar en los mercados, en los bares, en las calles, en las fiestas, a escuchar y a devolver y a construir creativamente con lo que nosotros llamamos los grupos motores. Los grupos motores no son dirigentes. Los grupos motores son señoras y jóvenes y gente que no están en partidos políticos, que no son dirigentes de iglesias, ni católicas, ni evangélicas, ni nada. Son gente de la calle que quiere su barrio, que quiere su seguridad, que quiere su democracia de cercanía, de cotidianidad. Y después de 1 mes, 2 meses, el tiempo que la gente necesite para recoger lo que la gente dice de verdad, no lo que dicen las encuestas, sino lo que la gente dice de verdad, y eso los labores de antropología de Carlos y de comunicación de Sandra también lo saben. Después hacemos una segunda semana en donde la gente de la calle, la gente que ha estado escuchando, conceptualiza para qué me sirvió, para qué no me sirvió, cómo podemos construir un programa alternativo desde abajo, desde la gente, desde las nuevas técnicas de las metodologías participativas. Estoy resultando muy esquemático, lo sé, y estoy planteando una cosa como muy direccional, pero estoy muy preocupado con que el fallo tecnológico no me permite argumentar mucho más allá. Y lo que hemos aprendido en el municipalismo, al menos en los casos de aquí de España, pero también en Ecuador, en Chile y en algunos sitios donde está muy avanzado, es que ya no sirve el sistema solo representativo. Claro que tenemos un sistema representativo que nos legitima y ustedes tienen una alcaldía que lo acaba de demostrar, pero no basta, no basta. En paralelo es necesario un sistema que hay que construir en cada sitio de democracia participativa, de democracia desde abajo, de democracia desde los barrios, de democracia desde las cooperativas, de la economía social y solidaria, de la agroecología, de las comunidades de base. Todos los movimientos en América Latina interesantes que tienen autoorganización, porque no es solamente decir yo quiero esto, es sobre todo, creo yo, nos hemos organizado porque queremos esto. Y eso es un salto muy importante,
Muchas veces se hace democracia participativa, incluso presupuestos participativos por Internet, y eso está muy bien. Pero oigan, la gente no se organiza tan bien por Internet. Claro que hace falta Internet, pero hace falta una organización, una autoorganización de los grupos motores de base, de los grupos motores que son un 1 o un 2% de la gente, para conectar con ese 25-30% de sectores que nosotros llamamos retransmisores, que son los que comentan en la cotidianidad del bar, en la cotidianidad del parque, en la cotidianidad de la puerta de un colegio, qué es lo que pasa, qué opinan de los sucesos últimos que ha habido en Bogotá, de su alcaldesa, qué opinan de la policía, pero también del gobierno central, qué opinan de las alternativas que habría para que hubiera otro tipo de policía. No solamente es educarnos en saber construir desde la acción. Últimamente estoy hasta molesto con una frase que se suele decir, diálogo de saberes. No, señores, diálogo de haceres, que la gente ya está haciendo. Y cuando no le dejan hacer a la gente, pues mire lo que pasa. La gente se manifiesta, quema y hace lo que sea porque está harta. Y como estamos hartos, muchos queremos construir desde los haceres que se vean, que se traduzcan en productos prácticos y no solamente en bla, 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 bla de las universidades o de muchos políticos que solo están en el bla, bla, bla. Perdón si me he extendido, pero tenía miedo que se me cortara y si ustedes me están oyendo, por lo menos me quedo con la satisfacción de decir las 4 ideas que ustedes me habían solicitado. Y sigo en el debate con Carlos y con Sandra y con ustedes, Óscar, en lo que sea. Gracias, te escuchamos. Y además aquí la autoridad nos dice que podemos ir hasta las 12 del día, es decir, tenemos unos 15 minutos más de lo previsto. Entonces quisiéramos permitirles a ustedes ahondar en estas ideas en estos 15 minutos. Está muy claro el mensaje de las personas tienen mucho para decir y mucho para construir si vamos hasta la base a escuchar esas agendas, esas propuestas, esos planteamientos, antes que llevar, digamos, una cosa demasiado preestablecida. Pero si quieren profundizar en esas ideas que nos han expuesto en ese sentido, yo creo que va a ser muy útil, porque yo estaba leyendo aquí el chat de comentarios de los asistentes y hay un debate enorme que está haciéndose esa pregunta que ustedes nos estaban resaltando, y es, si a la gente no le damos la oportunidad de expresar todo lo que tiene, la posibilidad de un diálogo pacífico va a estar muy, muy difícil, muy comprometida. Si les parece, aprovechemos entonces estos 15 minutos para escuchar sus últimas recomendaciones. Cada uno de ustedes tendrá cómo profundizar en la idea que acaba de plantearnos y enfatizar como el mensaje central que quisiéramos dejarle a los participantes de la Escuela de Participación del IDEPAC. ¿En qué orden lo hacemos? ¿Les parece? Ahora empiezo yo. Bueno. Empiezo yo porque voy a hablar de los 15 minutos 3. Mire, 3. Y para decir solamente que una labor que estoy haciendo un poco como poeta, como antropólogo y también como un educador popular, es lo que hablaba antes, es replantear la cuestión de una integridad en la educación, en donde el político, el politizar, no excluya justamente lo que desde la Grecia antigua constituía una verdadera vida político-participativa, es decir, vivir la integridad de mi persona y la integridad de la sociedad que construyo. En este sentido, no sé si por mi pasado aventurero entre selvas y montañas, me gusta pensar la educación, y de eso hablaba con Paulo Freire cuando estábamos juntos, como una aventura, como una aventura. Yo como antropólogo pienso que la gran aventura humana es el aprender. Somos no seres políticos como en Aristóteles, o no somos humanos
porque somos sociales. Somos seres humanos porque somos seres del aprendizaje. El aprendizaje es la única o casi única cosa infinita, inacabable en nuestras vidas. Y yo quisiera en ese sentido terminar incluso leyendo en portugués. En este librito mío que se llama A Flauta de Prata, bien que justo el nombre ya es poético, escrito sobre el saber y la educación, tiene un epígrafe de un señor que no lo conozco, incluso no leí este libro, me han pasado de segunda mano. T.H. White, La espada en la piedra, el único y eterno rey. Y quisiera entonces en portugués traducir lo que me pareció algo tan sensible y tan profundo que lo metí como epígrafe en este livro. Você pode ficar velho e trêmulo. Pode passar a noite acordado, escutando a desordem das suas veias. Pode sentir saudade do seu único amor. Pode ver o mundo ao seu redor ser devastado por lunáticos malvados. Ou saber que a sua honra foi pisoteada nos esgotos das mentes pequenas. Só há uma resposta para tudo isso: aprender. Aprender que o mundo gira e o que o faz girar. Essa é a única coisa da qual a mente não pode jamais se cansar, nem se alienar ou desacreditar, e nunca sonhar em se arrepender. E aqui, na mesma página, eu termino com uma pequena passagem de Michel Foucault, e remetendo mais uma vez ao pensamento grego. Ele diz: se uma lâmpada ou uma casa podem ser uma obra de arte, por que não uma vida humana? Tomo la palabra para agradecerle muito bem, o Carlos. Tomo la palabra porque lo de la creatividad me parece una idea muy buena, porque yo sobre todo la creatividad la encuentro en la gente que es muy creativa, no tanto en los genios, ¿no?, sino en la misma gente de la calle, que me parece que cuando se junta, cuando hace un grupo inteligente, un grupo que se cuida, realmente saca ideas fabulosas, ¿no? Y en ese sentido me parece a mí que es donde deberíamos, porque la gente donde aprende, no aprende en la escuela, no aprende en la universidad, no aprende ni siquiera en la escuela de Bogotá, aprende con sus compañeros y sus compañeras en la calle, en los hechos, lo que uno vive. Y el tiempo de aula muchas veces no es tiempo de vida. Lo que uno vivo, si yo lo vivo, eso se me queda dentro. Si yo lo hago, eso se me queda dentro. Y es un activo que, si lo he vivido con otras personas, con el grupo motor, con el grupo promotor, nos deja una experiencia colectiva, colaborativa, interesantísima. Y ahí además en Colombia ustedes tienen una riqueza enorme, no solamente por Falsborda y no solamente por bueno, ahora diré a Alfonso Torres, que es un buen amigo de la pedagógica de todos nosotros y que actualiza todo este pensamiento y todo este planteamiento, ¿verdad? Pero no solamente por ellos, sino por la creatividad de la gente que hace versos en cualquier esquina de un barrio de Bogotá, ¿no? Es decir, o de Medellín, que es mi otra ciudad querida, de los paisas. Es decir, a mí me parece que esa creatividad es lo que hay que estimular. Es decir, cómo los formadores de la escuela pueden ir en los barrios y en las comunidades con metodologías que suscitan la creatividad de la gente. La creatividad del hecho de la gente, no de la palabra nada más, sino de qué cosas se hacen conjuntamente
Si hacen teatro, si hacen radio, si hacen un graffiti en una pared, si bailan. Bueno, las distintas culturas, ¿verdad?, que tan ricas por otra parte que hay en Colombia. A mí me parece que activar la creatividad con los hechos, con las vivencias, no solamente con la palabra. La palabra también es necesaria, pero la palabra surge de vivir, de interiorizar, de que salga para afuera. Una palabra que le voy a dejar ahora a Sandra, que ella utiliza mucho, la enacción, lo que surge desde abajo, lo que emerge, lo que sale de la gente. Estar sabiendo escuchar y provocar incluso, porque la gente a veces no tiene miedo a decir cosas que tiene dentro, pero que las academias, los políticos, no le dejamos decir. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que cambiar nuestras claves para que la gente pueda decir y hacer, o mejor dicho, hacer y decir y reflexionar sobre la creatividad colectiva, la creatividad de los hechos que hacen en colaboración? Y ahí me callo porque ya le he dado un paso con la inacción a Sandra, que sé que lo va a aprovechar. Sí, me pasó la pelota directo. Bueno, 2 ideas entonces, nada más, con el poco tiempo que nos queda, pero tratando de recuperar y dando continuidad a lo que ha dicho Carlos y Tomás, ¿no? Respecto del aprendizaje y respecto del proceso en activo. Lo primero que quiero contarles es que los invito a que entren a mi web, porque la metodología que yo propongo, con la que estoy trabajando, es una metodología que justamente se ocupa de los sistemas complejos emergentes. Es decir, también trabajo con una teoría de la comunicación que recupera esta idea de la enacción de la que hablaba Tomás recién, una teoría de la comunicación que redefine la comunicación como un encuentro en la diversidad y que justamente se propone como una ciencia de la articulación. En ese sentido, hay muchos desarrollos que les podrían interesar. Les recomiendo entonces entrar a la sección de artículos o a la sección de libros. Ahí tienen un buscador en la parte de arriba y ahí si ponen cualquier ítem, por ejemplo, políticas públicas, van a aparecerles entonces los libros que están vinculados con esa temática y ustedes se los pueden descargar sin problema para comprender lo que aquí apenas estoy enunciando, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo es que la participación enactuada es una participación que reconoce entonces estos sistemas autoorganizados de los que recién nos hablaba Tomás. El último libro que hicimos se llama Guía IEC y justamente trabaja haciendo eje en esta ciencia de la articulación, trabajando en comprender que es imprescindible redefinir las modalidades de la conversación de la ciencia y de la sociedad, del Estado y de la sociedad, las modalidades de conversación entre nosotros. Es imprescindible comprender que la comunicación es un encuentro en la diversidad y no solo un decir, no solo palabras. Justamente el pensar a la comunicación reduciéndola a palabras es lo que nos ha hecho quedarnos en este registro del dominio, de la imposición, del punto de vista, aunque ese punto de vista sea un punto de vista crítico. Entonces, de lo que se trata es de abrirnos a la multidimensionalidad de lo comunicacional en los sistemas complejos emergentes. Para eso hay un montón de técnicas, instrumentos y herramientas que los que estén interesados pueden revisar en esta y en otras publicaciones. Y por último, entonces, voy a ir a una idea que quiero compartirles a los que están en la escuela de la participación. Una idea que quiero compartirles para, por lo menos, dejar algún elemento respecto de esto que estoy planteando como participación enactuada
a diferencia de la participación tradicional. Y para eso quiero decirles que la participación enactuada tiene dos características. Una, respeta la alteridad, o sea, convoca al otro como un auténtico otro, no como un otro burro al que le doy una zanahoria. Respeta la alteridad. La segunda diferencia es que respeta la complejidad del mundo. Y para entender esto, tomé una cosa que apareció en internet en estos días y que es una idea simple, que simplemente compleja, como me gusta decir, ¿no es cierto? Y que cuenta la historia de una maestra. Una maestra que llega a su aula, en su clase, y con una caja de globos. Entonces, le regala un globo a cada uno de sus alumnos y le pide que escriban su nombre en el globo. Cada alumno escribe el nombre y la maestra le dice, bueno, ahora inflenlos. Inflan todos los globos y se llena el salón de globos de muchos colores. Y entonces, con todo el piso y todos los bancos llenos de globos, la maestra dice, ahora salgamos del salón. Salen del salón y cuando afuera les pide que cada uno entre y que encuentre su globo, pero que tienen solo 2 minutos para hacerlo. Los niños entran en tropel, tiran los globos para todos lados y se arma una lluvia de globos, algunos se rompen, porque claro, ellos quieren participar, quieren conseguir el globo en el tiempo que su maestra le pidió que lo consiguiera. Digo, muchas veces invitamos a la ciudadanía a una participación parecida a esa, y la ciudadanía quiere participar, y rápidamente entra y rompe los globos. Entonces, la anécdota y la historia sigue diciendo que la maestra hace salir a los niños nuevamente y les dice que les va a dar otra consigna, que es que ahora vuelvan a entrar, busquen un globo, el primero que encuentren, lean el nombre y simplemente se lo entreguen a la persona, al compañero que figura en el nombre del globo. Reconoce la alteridad esta acción porque los alumnos que comparten una clase son una comunidad de aprendizaje. Son una comunidad, se quieren, se conocen, saben sus nombres. Rápidamente, en 1 minuto, todo el salón estaba cada uno con su globo. Y bueno, y esta es la historia, ¿no es cierto? Los recursos son los mismos, los globos, el aula, los niños, con ganas de hacer bien su aporte en el tiempo en el que la maestra se los pide. En un caso, en una participación lineal, convocada con los mismos recursos, ¿no es cierto? Con las mismas cuestiones, pero en el otro caso, pensada estratégicamente, en donde aparece esta diferencia en una comunicación que enactúa, o sea, que emerge de la vinculación misma, del vínculo mismo, de reconocer que los niños se conocen entre sí y que deriva en una participación de otra calidad. La enacción es un fenómeno de un registro que necesariamente debe partir de reconocer a la complejidad, pero al mismo tiempo es un registro emergente, ¿no es cierto? Entonces, comunicarnos estratégicamente es aprender a potenciar estas redes colaborativas que existen en el territorio, pero que muchas veces desde el Estado se desconocen o se las reconoce, pero en términos de inventario solamente, y no en términos de sistemas complejos autoorganizados, latientes, vivientes, que están habitando ese territorio. Entonces creo que nuestro desafío pasa por ese núcleo, por el comprender que la participación enactuada es un latir también, ¿no es cierto? En el cual lo primero que tengo que hacer es reconocer al otro como un auténtico otro para poder convocarlo y que el otro pueda participar, de una manera más satisfactoria para todos.
que de eso se trata el buen vivir, que todos estemos mutuamente conformes al menos, y esto genera este buen vivir, ¿no es cierto? Entonces, me quedaría con eso. Bueno, yo quisiera recordar que al principio de esta conversación, Alexander Rein, el director del instituto, nos decía que llevaban un tiempo importante en estas escuelas enseñando técnicas de formulación de proyectos, técnicas de cosas que están establecidas en un currículo, digamos, que viene de arriba hacia abajo. Aquí tres titanes de una educación que reconoce que el aprendizaje nos libera, pero que nos libera en la medida en que reconozcamos la voz de cada quien en un sistema complejo de relaciones y que podamos construir desde abajo, escuchando cada quien, podemos hacer que ese aprendizaje sea genuinamente transformador y nos dé una participación efectiva. Y el sueño que tendríamos muchos aquí en esta discusión, que nos dé una participación que permita que las frustraciones y los conflictos se tramiten por la vía del diálogo y no por la vía de la violencia. Yo lo que quiero es decirle es que a nuestros tres titanes, a Sandra, a Carlos y a Tomás, que además de que agradecemos sus aportes, yo en lo personal estoy convencido de que este equipo que está al frente del Instituto de la Participación de Bogotá en estos 3 años y medio que quedan de este gobierno, es un equipo que entiende esta perspectiva, que entiende el mensaje que ustedes nos están ayudando a transmitir y que con toda seguridad en estos años próximos vamos a tener la oportunidad de ayudarle a las comunidades bogotanas a través del IDEPAC a que esa manera de entender la formación en la acción se pueda llevar a la práctica. Así es que confío plenamente en que van a ser muchas las oportunidades, no solamente de encontrarnos más en extenso, sino además de vernos y de sentirnos y de poder realmente conversar juntos y juntas con todos estos centenares, miles de líderes populares que tiene esta ciudad, que son maravillosos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias al instituto, muy amables. Gracias a ti, Juli. Con tu poesía con las manos. Gracias, Juli. Muy bien, muy bien. Ya que Carlos y Sandra han hecho referencia a los textos, si entran desde la escuela en Fundación Creasvi, ahí tienen unos 10 videos de técnicas, por esto que decía ahora Óscar. Y les recomiendo que junto con Alfonso Torres puedan entrar también en la red Sentipensante, que es un grupo de Claxo, procesos y metodologías participativas, que tenemos un encuentro durante finales de octubre y todo noviembre de unos 100 profesionales latinoamericanos. Entonces ahí hay un espacio donde ustedes pueden conectar con el resto de iniciativas latinoamericanas que hay en temas de participación. Era el corte publicitario que tenía que hacer yo también. Regálenos todas las referencias que crean que sean útiles y las hacemos llegar a los participantes de la escuela, incluso aquí en el chat o posteriormente. Gracias. Gracias, Mayra. Muy bien, Óscar, Tomás, Carlos, mil gracias, Sandra, por supuesto, por este ejercicio extraordinario. Nos hubiese encantado desde escuela y desde el IDEPAC que hubiesen podido leer el debate extraordinario que se dio al interior y en el desarrollo de este Facebook Live. Cada una de sus intervenciones suscitaba específicamente a una reflexión específica sobre el proceso educativo y participativo en nuestro país. Así que mil gracias, y si me lo permiten, me robo una frase de Carlos. Cerramos este ejercicio con la gran aventura humana de aprender, desde la escucha, desde el proceso de aprendizaje constante, permanente y creativo. Gracias a todos y cada uno que nos acompañaron en este Facebook Live, que evidentemente merecía extenderse un poquito más, y seguramente nos reencontraremos en otro momento para seguir hablando de este tema, porque hablar de participación es eterno, es permanente, es constante, y sobre todo en nuestros países. Mil gracias nuevamente a todos. Óscar, gracias por tu moderación. Nos reencontramos en otro momento, porque evidentemente la participación continúa y nuestra escuela desde el IDEPAC sigue trabajando fuertemente para acercarse a la ciudadanía desde otra mirada, desde otra óptica de la participación, esa participación acción. Que tengan un feliz resto de día a todos. Gracias.
Gracias a ti, muchas gracias. Chao. Chao, chao, chao.